Abrimos ya el espacio en el que hablamos de cómo vivir mejor con el psicólogo Mateo Javier Hernández Crego. Mateo, buenos días. Muy buenos días, Manuel. Buenos días a todos nuestros oyentes, como siempre, con todo mi cariño. Hoy vienes con una recomendación muy clara. No celebres Halloween. Así has venido, directamente, sin más. Así de sencillo. Buena gana de andar con rodeos, ¿no? Exacto, así de escueto, así de tajante. No celebres Halloween, o al menos no celebres Halloween si lo que quieres es conservar tu salud. Eso, nos vas a explicar por qué. ¿Qué relación tiene Halloween con lo que dices, con nuestra salud? Bueno, pues es un tema un poquito quizá algo diferente a lo que hemos venido hasta ahora relatando. Pero a medida que avancen estos minutos, nuestros oyentes van a entender con meridiana precisión por qué decimos no celebres Halloween. Acuérdate que la semana pasada decíamos que la verdadera salud afecta al cuerpo, a la mente y al espíritu, a esas tres variantes. Sí. Entonces, por eso nos ha parecido que este tema que hoy vamos a exponer aquí es una información importante que como mínimo debemos todos conocer. Luego ya que cada uno se posicione como crea conveniente o como deba hacerlo, pero como mínimo conocer la verdad, para que luego no digamos, es que yo no lo sabía, es que a mí nadie me lo dijo. Pues aquí estamos nosotros, Manuel, para acercar hoy a nuestros oyentes esta gran verdad. Vamos a hablar sobre el 31 de octubre, sobre Halloween, que hasta ahora pues ha sido una fiesta un poquito popular. Bueno, 31 de octubre ya llevan todo el mes dando la matraca con el asunto, ¿eh? Sí, todo el mes. De hecho, ya es un producto comercial también. Exactamente, y de hecho octubre pues es un mes con mucha actividad en ese sentido. Según venía para acá, acabo de ver que hay un cartel de una película llamada Aquelarre que hace también mención sobre todas estas cuestiones y que yo no recomiendo en absoluto. Entonces, como tú dices, pues, ¿qué relación tiene Halloween con nuestra salud? Pues partamos, Manuel, de una base. Las cosas no son lo que las cosas aparentan ser. Es decir, una cosa es lo que ves y otra lo que es, que son cosas distintas. Por ignorancia perece mi pueblo. Hay una frase que dice así, ¿verdad? Por eso necesitamos acercarnos cada vez más al conocimiento profundo de la verdad. Esto de Halloween no es una costumbre importada de los Estados Unidos como pueda ser el Día de Acción de Gracias, el Papá Noel o la Coca-Cola. Reviste la apariencia de una celebración distinta a lo habitual, como si fuera una fiesta de disfraces o un juego de niños, pero lo cierto es que no es algo inocente, no es un juego de niños. Es una forma de resaltar lo tenebroso, lo feo, lo oscuro e incluso lo malo. Las personas, llegando a estas fechas, pues, y sobre todo el día 31, esa noche de Halloween, se maquillan como cadáveres, se pintan las ojeras negras y los labios, se visten de vampiros o de brujas, se meten pues, velas en las calabazas y en un nivel todavía mayor de mal gusto, simulan heridas en la piel y la sangre sobre el cuerpo o se meten incluso en ataúdes. De alguna manera es un culto a la muerte, que además es completamente innecesario y equivocado porque nosotros estamos vivos y estamos en la vida, no en la muerte. Y si hay algo que celebrar es precisamente la belleza, la luminosidad y el color de la vida, no el oscurantismo y el horror de la muerte, como equivocadamente algunos hacen en estos días. Por puro desconocimiento hay personas que no saben todavía que esto del poder de las tinieblas es algo perfectamente real, no es una alegoría, son fuerzas desconocidas para nosotros, invisibles, pero no por ello menos reales, a las que no hay ni por qué abrirse, ni es conveniente en ningún caso abrirse. Hay personas que juegan con fuego y se queman. ¿Pero quién te mandó jugar? ¿Quién te mandó abrirte? ¿Pero por qué has tenido que abrir ese juego tan peligroso, tan infernal que es, por ejemplo, la Ouija o hacer espiritismo o celebrar el Halloween o otras atrocidades en este mismo sentido? ¿Por qué haces eso? Es que no te das cuenta de que estás abriendo la puerta a fuerzas que son perfectamente reales y que tienen una serie de efectos dentro de ti. Entonces fíjate que Halloween significa literalmente noche de brujas. Es decir,
noche de conjuros y de rituales. Es decir, noche de tonteo con espíritus de tinieblas perfectamente reales. O lo que es lo mismo, noche de infierno. Pero ¿quién te manda a ti ponerte a celebrar este tipo de cosas? Esto viene de una costumbre pagana que procede sobre todo de la cultura celta, del norte de Irlanda, e incluye, pues, en su sentido originario, ritos reales, invocaciones a espíritus que en ningún caso tienen nada que ver con Dios ni con la luz, y que tiene desastrosos efectos sobre la salud de las personas, pero que a efectos prácticos es una guerra velada contra lo bueno, contra la luz, contra el cielo. De hecho, te diría también que son precisamente esas fuerzas las que producen los efectos devastadores que hemos podido observar. Incluso hay toda una estética contraria a la vida, ¿no? Hay un cromatismo oponente. Por ejemplo, se sabe que los colores que todos vemos en el cielo, ¿cuáles son? Pues el azul y el blanco. Ese es el color del paisaje celeste, el azul y el blanco de las nubes. Entonces, ¿cuál va a ser el opuesto cromático al blanco? Pues el negro. ¿Cuál va a ser el opuesto cromático, el color opuesto al azul? Pues el naranja. Cromáticamente, si tú dibujas el círculo de los colores, el opuesto, el antagónicamente opuesto al blanco es el negro y el antagónicamente opuesto al azul es el naranja. Luego entonces, negro y naranja en escaparates, en disfraces, en carteles, en los estados de WhatsApp, y la gente haciendo cosas sin saber lo que están haciendo. Se aprovecha quizá, Manuel, ese lado lúdico o esa ingenuidad de las personas, incluso hasta esa necesidad de celebrar algo y de divertirnos, para vehicular lo que en realidad es una práctica de alto riesgo. Y esto hay que decirlo bien alto y bien claro. Y por supuesto, cuando tú te abres a cosas que no debes abrirte, te pasan cosas reales que no deberían pasarte. Así que entonces, por favor, no nos abramos a este tipo de cosas que nada bueno traen. Y, por tanto, ¿cuáles son las consecuencias que se producen en nuestra salud debido a esta peculiar celebración? Pues, Manuel, en concreto te diría que hay un impacto a esos 3 niveles en los que hemos definido la salud. Hay un impacto físico, hay un impacto psíquico, psicológico y, por supuesto, también un impacto espiritual. El miedo, el terror, cuando es voluntariamente elegido, pues es muy dañino. Desestructura la mente, desestructura las células del cerebro. Es una especie de vivencia que colapsa las neuronas y también rompe la inocencia. Seguro que muchos de nuestros oyentes han visto lo que ocurre cuando uno se pone una máscara de rasgos feos, con expresión monstruosa, a veces incluso pintadas con colores deshumanizados o groseros, y entonces te acercas a un niño. El niño obviamente pone unos ojitos de terror, rompe a llorar y busca la seguridad de su mamá. ¿Por qué? Porque le acabas de meter una dosis de terror en su espíritu, en su mente de ese niño, que le has hecho mucho más daño del que crees. El niño busca la seguridad, digo, de su mamá, pero ya desconfía, porque ya lo has expuesto a una visión que no era la que a él o a ella le correspondía tener en ese momento. Pues lo mismo pasa también con los adultos. El miedo nos desfigura, el miedo compromete incluso aspectos de nuestra afectividad, la capacidad que tenemos para confiar en otros, para dar y para recibir amor, para recibir afectos. El miedo hasta rompe los esquemas de nuestra sexualidad sana y otros aspectos que ahora no tendríamos tiempo de desarrollar, pero que quizá algún día le dediquemos un espacio a explorar qué efectos tiene el terror y el miedo dentro de nosotros. No es en ningún caso recomendable, no es una emoción constructiva. Nos desfigura, nos rompe, pero sobre todo el miedo anula la capacidad racional, es decir, la capacidad de juicio crítico que nosotros podríamos tener frente a la realidad. Es como que el miedo estrecha tu percepción, te desorienta, te despista y de alguna forma suspende tu capacidad racional. O sea, el miedo te desarma. Y una vez desarmado, una vez adormecido, atontado, asustado, tú ya quedas expuesto, tú ya tienes la puerta completamente abierta a lo que quiera entrar.
porque tú ya estás desarmado en tu racionalidad. Si además de eso, tú, por ignorancia, por negligencia, por lo que sea, con tus actos libres y voluntarios, te pones a jugar a ello, te abres a ello, participas de ese tipo de actividades, pues, hijo mío, o sea, todavía peor, muchísimo peor. Yo he atendido en primera persona, Manuel, a varios pacientes afectados en su parte psíquica por abrirse a prácticas de este tipo. O sea, a mí nadie me va a contar si esto es cierto o no es cierto, porque yo vengo de verlo en la práctica clínica real delante de mí, y no en una persona, en varias. Y te diré más, las personas psicológicamente más afectadas durante el confinamiento y el post-confinamiento, es decir, los que han llegado a hacer los peores síntomas, son precisamente los que más habían descuidado su vida espiritual, también la psicológica. Pero estas personas que se han abierto y que han incurrido en prácticas que no son buenas, como esto del Halloween, y también me estoy refiriendo sobre todo a la pseudo-espiritualidad de la nueva era, otro día también podríamos hablar de esto, ese tipo de personas se han desmoronado mucho antes, mucho más gravemente, en esta última vivencia que hemos tenido de confinamiento y posconfinamiento. O sea, esto no es una broma, es un tema de salud y, mejor dicho, es un tema de enfermedad física, psíquica y espiritual. Es que el año pasado, me decía el otro día una persona, es que el año pasado celebramos Halloween, pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que esto nos iba a traer tales consecuencias? Pues sí, señor, te las ha traído. Y claro, ese tipo no solamente requieren lo psicológico o lo puramente, lo estrictamente psicológico, sino que también hay que incluir otras variables que habían sido descuidadas hasta ese momento. ¿Y qué efectos se producen, atención, en adultos, en mayores y en niños? Pues fíjate, pensamientos de suicidio o de ataque a los demás. Pensamientos obsesores. Trastornos mentales como depresión insidiosa, rupturas de pareja, ruina económica. De repente todo se te da la vuelta como un calcetín y no sabes por qué, te empieza a ir mal, pero no sabes a qué achacarlo. Es un mal que afecta a todas las áreas de tu vida de una manera como continua, insidiosa, casi sin que tú puedas hacer nada para evitarlo. En fin, tantas y tantas cosas que te ocurren, pero tú no sabes por qué te ocurren. Y te están ocurriendo porque tú te abriste en el pasado a este tipo de prácticas. Y sobre todo cuando las has venido realizando de un modo insistente, repetido. Pero tanto si es mucho tiempo como si es poco, tú no debes abrir la puerta nunca. Porque una vez que tu puerta está abierta, ya no sabes lo que te va a entrar y cuándo te va a entrar. Así es que mi recomendación es que estemos muy atentos a esta cuestión. Estamos además ahora en octubre, que como se sabe, octubre es, desde el punto de vista parapsicológico, es un mes de mucha intensidad en estos niveles. Entonces, hay que estar protegidos, hay que estar conscientes de esto y en ningún caso participar de ello. He traído hoy para nuestros oyentes lo que nos dice un experto en estos aspectos, un experto alemán. Se llama Dirk Kranz y pues es una auténtica eminencia en materia de exorcística y también demonología, y dice así. El Halloween es la parte social, cultural de una realidad satánica. Halloween es la manifestación cultural, una fiesta de disfraces para representar socialmente aceptable lo que en el fondo es una actividad satánica. 31 de octubre precede 1 de noviembre, todo lo satánico precede siempre lo divino. La noche anterior a una fiesta católica, los satánicos son supremamente activos.
El 25 de diciembre nace nuestro Señor. El 24 en la noche los satánicos son activos. 25 de marzo, encarnación del Señor. 24 de marzo los satánicos son activos. El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. El 7 de diciembre en la noche los satánicos son activos. Siempre el día anterior a. La fiesta donde celebramos la mayor expresión de santidad en los seres humanos, todos los santos. Satanás celebra la mayor expresión de la maldad en los seres humanos, que son los brujos y brujas. Por eso el 31 de octubre es Noche de Brujas. En la sociedad eso penetró como fiesta social. Pero tú no vas a participar en esta fiesta social, donde en el fondo se exalta la mayor expresión de maldad en el ser humano. Noche de Brujas, donde brujos y brujas celebran el aquelarre, su fiesta con los demonios. El disfraz fue inventado por Satanás porque él se presentó en el paraíso como serpiente. El primer disfraz que aparece en la Biblia es Satanás, que se presenta como serpiente. El disfraz dice: yo me presento como aquello que no soy. Tal vez para engañar. Ahora, disfrazar a mi niño de angelito es la forma mínima, menos ofensiva que hay, obviamente. Pero es la misma cosa, mi hijo no es un ángel. Pues aquí lo tenemos, lo que nos dice una autoridad en esta materia. Me parece que es como mínimo a tenerlo en cuenta. Entonces, si esto es así, como de hecho es, ¿qué sentido tiene meter esta basura en tu escaparate, en tu negocio, en tu coche, en tu casa o en la cabeza de tus hijos? No tiene el menor sentido. Así que por favor, entonces, salgamos. Si alguna vez lo has celebrado, quizá ha sido por inconsciencia, por ignorancia. Ahora que tienes ya esta información, renuncia. Ya no lo celebres, ya no abras tu puerta, ya no te expongas innecesariamente al mal. ¿Y qué podemos hacer para evitar esta situación, estos males, y vivir mejor, evitando esto que es absolutamente innecesario? Así es, Manuel. Pues fíjate, en el día de hoy tan solo 3 consejos, porque como es bastante explícito el tema, solamente 3 recomendaciones. La primera, comprende que esto a lo que tú llamas vida es en realidad un combate espiritual. Y te voy a recomendar un libro que lo puedes conseguir muy fácilmente en internet. Se llama El combate espiritual, de Lorenzo Scuopoli. El combate espiritual de Lorenzo Scuopoli. Ahí vas a encontrar muchos detalles, mucha información sobre qué está pasando, por qué está pasando y cómo combatirlo. Y también acuérdense en el día de hoy de ese pasaje que dice: porque nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra principados, contra potestades, es decir, contra ángeles, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por esa razón, como esto es así, no seamos ingenuos. Insto a la gente a que investigue. No hace falta que me crean a mí ni a nadie. Investiguen, lean, busquen, profundicen y se van a dar cuenta de que muchas veces hacemos cosas que creíamos buenas o inocentes, pero que no lo son. Y cuando empiezas a ver la vida así, de esta manera, empiezas a decir: anda, ahora ya entiendo por qué me pasa lo que me ha pasado. Claro, porque te estabas abriendo a cosas muy destructivas y muy malas. Segundo consejo, te animo a que no celebres Halloween de ninguna manera. Este año, gracias a Dios, con esto del... Va a haber poca celebración, afortunadamente. Va a haber poca celebración, no van a salir a la calle, no va a haber... Pero todavía por ahí puede haber alguien que en casa, oye, que quedamos y vemos una película de terror. Eso, a mí me ha llegado varias veces esa invitación. Es que hacemos y nos disfrazamos en las casas. Obviamente, en ningún caso he participado, ¿no? Pero porque lo sé. Pero el que no lo sepa, cabe la opción de que todavía medio se meta, medio participe, pues hay que evitarlo.
No pongas fotos alegóricas en los estados de WhatsApp ni acudas a fiestas con este motivo. Evita el hacer galletitas, el disfrazarte de muerto o de vampiro o de bruja. No pongas las velas en la calabaza ni decores con telarañas, porque todo eso es un canto a lo zafio, o sea, es un brindis con lo oscuro. Y más que llamar al mal, es vivir en el mal, o sea, en la oscuridad, y someterse a él, aunque sea de una forma simbólica. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? No hagamos eso. Te llamo a la sensatez y te pido que no seas ingenuo o no seas ingenua. Evita ser un tonto útil del sistema, que menea a las gentes y que mueve a las gentes, y las gentes hacen y se dejan llevar porque no saben lo que hacen. Pero tú que estás escuchando hoy esta información, sí sabes ya lo que hay y sí sabes ya cómo actuar, qué cosa hacer y qué cosa evitar hacer. Y tercer consejo, cuida un poquito tu vida trascendente, tu vida metafísica, tu lado espiritual del que otras veces también hemos hablado. ¿Por qué? Pues porque frente a la maldad tú tienes solo dos líneas de defensa. Frente al mal, frente a la maldad, tú solo te puedes defender o tienes dos barreras. La primera es la racionalidad, la capacidad de juicio crítico, tu inteligencia, tu sabiduría o tu conocimiento. Por eso te insisto tantas veces en que te formes bien, en que indagues, investigues, estudies, para que tu racionalidad sea cada vez más fuerte y el mal no penetre en ti. Y la segunda línea de defensa es la fe, vivida desde la oración, desde los sacramentos, vivida desde una vida espiritual sana, es decir, tener una buena relación con lo divino. Si estas dos cosas las descuidas, ya quedas desarmado, o sea, ya quedas siendo pasto de lo que quiera entrar en ti y de lo que te quiera dañar. Entonces, ¿para qué vas a abrir puertas? Cuídate en este sentido. Además de otro factor que hemos comentado en muchas ocasiones, incluso aquí en la radio, que esta es una celebración absolutamente importada, que no arraiga con las tradiciones que tenemos en nuestro país, pero que ha sido del gusto de algunas personas porque venía de otros países y parecía graciosa, ¿no? Sí, todas esas importaciones tontunas que hacemos desde afuera sin darnos cuenta de lo que ha sido siempre España, que ha sido cuna de la lengua castellana, que luego hemos importado a tantos otros países del mundo, ha sido cuna de la cultura y cuna también de la religión, la espiritualidad católica, ¿no? Hemos evangelizado a más de medio mundo y ahora parece que es justo al contrario, tienen que venir desde fuera a evangelizarnos a nosotros. Tienen que venir desde fuera a enseñarnos a nosotros el lenguaje, a enseñarnos costumbres, porque como parece que no las tenemos o que no las conocemos, tenemos que importar otras. Sí. Bueno, pues un ejercicio para estos días que ya intuimos que va a ser, pues no celebrar esta fiesta. Claro, ese es el más importante. Pero fíjate, el ejercicio para esta semana, en lugar de ser un ejercicio para estos 7 días, lo voy a destinar al día 31 de octubre. Tú, querido oyente que nos estás escuchando, quizá a través de la radio o también a través de internet, a lo mejor nos estás oyendo en YouTube, te doy algunas recomendaciones para que las hagas el día 31 de octubre. Haz un acto de reparación que puede ir desde la renuncia a participar en esto, decido no celebrarlo, decido no hacer nada para participar en este aquelarre, hasta algún desagravio, hasta realizar algún desagravio. Por ejemplo, pongo una flor hermosa para desagraviar a las personas que ponen telarañas en sus escaparates, por ejemplo. Pongo una foto de mi familia viva, feliz, sonriente, como desagravio a las personas que tallan cabezas en las calabazas y que le meten una vela dentro. Hoy me pongo guapo o me pongo guapa y me visto de un modo especialmente agradable y elegante en sustitución de aquellas personas que hoy se van a vestir de muertos, de brujos o de brujas y van a afear su imagen. Hago una oración a Dios, es decir, a la luz eterna, por las personas que hoy le rinden culto al antidios o a la oscuridad eterna. O voy a una misa católica, por supuesto, por todas las personas que hoy en día van a acudir a una misa negra. O el último, pongo una velita blanca, pues
a una imagen de culto, es decir, a un santo de tu devoción o a una imagen de la Virgen. Aquí en Béjar hay mucha devoción a la Virgen del Castañar, o una velita a Jesús, por todas las personas que hoy le van a poner una vela negra a deidades oscuras. O sea, hagamos ese tipo de actos de reparación. No seamos cobardes, porque en esta vida ni estamos aquí ni hemos venido para ser cobardes. Al contrario, hemos venido para combatir, y quien lea el libro que he recomendado hoy se va a dar cuenta de ello. Muy bien, Mateo, pues nos quedamos con este programa anti-Halloween, podemos decir. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros una semana más y hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima semana, Manuel.